Si eres de esos que se molestan porque otros les dicen qué hacer, de esos que sin querer retan a otros o que creen saberlo todo, quédate para este mensaje que se titula The Big Boss. Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a Impregnados, a esta palabra en la cual vamos a estar hablando acerca de los jefes. Sí, los jefes que están presentes en nuestra vida. Siempre vamos a tener a un jefe, vamos a tener a alguien a quien seguir, a alguien a quien rendirle cuentas. Y estos jefes no están por casualidad, están ahí generalmente porque tenemos algo que aprender de ellos. No hay un jefe externo, hay un jefe en casa. Eso lo dice la palabra en Efesios 5:23, donde dice que el esposo es la cabeza de la esposa y Cristo es la cabeza de él. También dice la palabra que los esposos amen a sus esposas, así como Cristo ama a la iglesia y entregó su vida por ella. El Señor indicándonos cómo es esta jerarquía, inclusive en casa, ¿no? Que no es fácil de llevar, para nada fácil. El tema de que siempre el pecado es el límite y el Señor nos dice en su palabra que entendamos que el esposo es nuestro jefe en casa y ese esposo debe entender siempre que debe amarnos como Cristo amó a su iglesia y que al final el pecado siempre va a ser la medida para nosotros mantenernos donde quiera que estemos, ¿ok? Con cualquiera que sea el jefe. Entonces, bueno, continuamos por acá. Estamos hablando de jefes y te decía, no es fácil la dinámica en casa. Quizás tú como yo a veces se la pones difícil a tu jefe esposo, ¿verdad? Pero en eso estamos en un proceso de crecer. A veces nos pasamos de insistentes, pero en eso estamos, ¿ok? En eso estamos. La cosa es, para todos los que están viendo este mensaje, que los jefes tienen una autoridad o un poder sobre un grupo para dirigir sus actividades. Sinónimos de jefes está jerarca, dirigente, patrón, superior, líder, cabeza. Bien, yo quiero hacerte varios comentarios y tú vas a escucharlos y a darte cuenta si te reconoces o te identificas con algunas de estas cosas que yo voy a estar diciendo. Fíjate, si evades, evitas, resistes, peleas, te da miedo o quieres ganarle a la autoridad siempre, entonces hay por ahí un conflicto con la autoridad. Si usas frases como yo sé lo que tengo que hacer, ¿por qué me lo dicen? O te dan recomendaciones y siempre haces todo menos lo que te dicen que hagas. Quieres ir siempre contra corriente, contra la norma. Por ejemplo, llegar tarde es ir contra la norma como tal. Ese sería un ejemplo, ¿verdad? Todas estas pueden ser indicativos de que ciertamente hay un conflicto con la autoridad y esto es algo frecuente, esto pasa seguido, ¿no? Pero entonces fíjate, ¿por qué? Porque puede que tengamos esa resistencia para con las autoridades. Bueno, quizás porque durante tu infancia, durante tu adolescencia, en algún momento de tu vida tuviste una figura importante para ti que fue quizás autoritaria, entonces se creó esa resistencia, ¿no? O quizás alguna injusticia importante que viviste y entonces ahora quieres de alguna manera tener esas defensas bien arriba, esas murallas bien arriba. Lo cierto es que traigo para ti dos historias de hombres que son referencias de un hombre, referencias de personas que tenían un conflicto con la autoridad y otro que no lo tenía.
Entonces, este primer hombre que traigo para ti, esta primera historia que traigo para ti, es la historia de Saúl. Yo puse terco y con problemas con la autoridad. Fíjate, en 1 Samuel 15:3, Saúl recibe una instrucción de parte del profeta Samuel de que debía destruir al pueblo de los amalecitas. Es bien clara esta instrucción. Dice: destruye por completo todas sus posesiones, no dejes nada vivo, mata a hombres, mujeres, niños, recién nacidos, animales, camellos, asnos. El Señor dice que era un pueblo malo y que había que hacerlo. Ciertamente Saúl cumple con parte de esta encomienda. Fíjate lo que dice por acá la palabra. El profeta Samuel habla con Saúl, con el rey Saúl, y lo enfrenta, le dice: hey, ¿por qué no hiciste lo que el Señor te encomendó y te quedaste con parte del botín de los amalecitas? Pasa eso. A veces en la vida, en el contexto en el que estamos, si tenemos un trabajo y el jefe nos encomienda algo que hacer y no lo hacemos, ponemos en riesgo el trabajo. O sea, si no te votan, lo más probable es que ya se genere un roce, ¿no?, entre ese jefe y entre tu persona, en la cual pues ya la relación empieza a ser como incómoda, Y también suele ocurrir lo que pasa a continuación. Fíjate, estamos en 1 Samuel 15, el versículo 20. Saúl creía que sí había hecho lo que le habían encomendado. De hecho, cuando Samuel le pide explicaciones, Saúl dice: sí obedecí al Señor, fui a donde me envió el Señor y destruí a los amalecitas, traje al rey Agag, y los soldados tomaron los mejores ovejas y ganado para sacrificarlos al Señor su Dios en Gilgal. ¿Qué tal? Él no se había dado cuenta de que ciertamente no había cumplido con lo que debía, ¿no? Y fíjate, no eran malas las intenciones del rey Saúl, porque dice que había traído animales para hacer sacrificio a Dios. Pero es que aun cuando las intenciones sean buenas, si no se cumple con lo que con la instrucción que te dan, no estás haciendo el trabajo para el cual te contrataron o te instruyeron. Más adelante continúa el profeta Samuel diciéndole: pero ¿qué piensas tú? ¿El Señor va a querer sacrificios o va a querer que le obedezcas? Le dice: es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser terco y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer al mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Es decir, estaba en 3 y 2 el reinado de Saúl. Qué lamentable porque habían buenas intenciones, pero no se hizo caso. Y el no hacer caso complica. Cuando no hacemos bien nuestro trabajo, cuando no hacemos lo que debemos, complica la situación del resto de las personas. Quizás has dejado en algún momento de hacer algo y has visto las consecuencias en otras personas. Quizás te retrasaste por algo y entonces entorpeces. Quizás te ha pasado eso, que te retrasas en algo y entorpeces el trabajo de los demás. Bueno, así pasa, ¿no? Entonces, bien, en ese momento es cuando Saúl se da cuenta, en esta historia, en el versículo 24, que se había equivocado y dice: he pecado, no obedecí los mandatos del Señor, ni hice lo que me dijiste, tenía miedo del pueblo. Él admite, tenía miedo del pueblo y les hice caso. Ahora te ruego que me perdones por haber pecado. Ven conmigo para que rindas culto al Señor. Ok, este es el primer ejemplo de un hombre que ciertamente había sido elegido por Dios, que tenía cosas para dar, que estaba en un puesto de autoridad, pero que aunque era un rey, tenía al gran jefe, al gran rey, al gran jefe que es Dios, a nuestro de Big Boss, como el nombre de esta palabra, que era su superior, y no pudo obedecerle, no pudo hacerle caso. Entonces fíjate,
A veces hemos estado en la posición del rey Saúl, pero las consecuencias para él fueron terribles. Y de hecho el Señor lo descartó por esta situación. El tener conflictos con la autoridad se vuelve limitante, se vuelve limitante porque nos saca de la jugada, como fue el caso del rey Saúl. Entonces voy a comentarte ahora de la historia de Noé, cuyo nombre lo titulé así: Noé, inteligente y sabio. Inteligente y sabio. Dice la palabra en Génesis 6. En Génesis 6 comienza el relato de la instrucción que el Señor le da a Noé, donde en el versículo 13 le dice: he decidido destruir a la tierra porque está corrompida, porque está llena de violencia, voy a destruir el mundo entero y tú vas a construirme un barco. Del 13 al 22 el Señor le da instrucciones de cómo va a ser ese barco, de cómo van a ser las habitaciones, de qué materiales va a utilizar. El Señor es claro con todo lo que Él tiene que hacer, ¿verdad? Dice el versículo 22 que Noé hizo todo exactamente como Dios se lo ordenó. Estamos hablando de cómo Noé entendió que Dios jefe le había encomendado algo y lo cumplió a rajatabla, ¿ok? Entonces fíjate, hubieron unas instrucciones claras para Noé, y las tengo por acá anotadas. La primera: hazte un arca de madera, Génesis 6:14. Después Génesis 8:16, de Génesis 6, del 14 al 22, está todas las instrucciones, como ya te comenté, acerca del arca. Estas instrucciones concluyen cuando finalmente el diluvio ocurre, pasa, las aguas bajan. Entonces en el capítulo 8, versículo 16, el Señor le dice: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Vemos a un Noé que a pesar de lo que pudieran pensar, a pesar de lo difícil que pudiera ser cumplir con esa encomienda, pues se propuso y hizo lo que se le había indicado. Y quiero decirte cómo Dios jefe veía a Noé. Fíjate, dice el capítulo 6 de Génesis, capítulo 6, versículo 8, dice que Noé tenía gracia delante de Dios. También dice el versículo 9 que Dios le veía como un varón justo en medio de toda la corrupción, en medio de todo, le veía como un varón justo. Dice el capítulo 7, versículo 1, dice: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y vuelve el versículo 5, capítulo 7, versículo 5, dice: hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, señores, vemos cómo a través de la acción de un Noé hubo un impacto real sobre la vida de los descendientes hasta llegar a nosotros. Porque gracias a que Noé obedeció de colocar en esa barca a todos los animales que Dios le había indicado, entonces tenemos nosotros una cantidad de animales en este mundo en el cual vivimos que tienen todas las funciones que ya tú sabes y que yo sé también. Entonces, también después que el Señor le da esta instrucción a Noé y se cumple toda esta etapa, el Señor hace un pacto con Noé y dice que no volverá a destruir al mundo, un pacto hermoso en el cual el Señor dice que no lo volverá a hacer. De hecho, hay algo bien curioso, hermoso, como parte de ese pacto, el Señor dice que en el cielo, cuando aparece en el cielo un arco iris, es el recordatorio de ese pacto del Señor para con su pueblo, que somos nosotros,
para con su imagen y semejanza que somos nosotros. Entonces, bueno, la cuestión es que están estas dos historias de hombres que ciertamente uno, Noé, pudo llevar a cabo, pudo abrazar lo que el Señor le había encomendado, continuar, seguir, avanzar, y otro simplemente pues no pudo hacerlo por las consideraciones varias que tuvo el rey Saúl. Entonces fíjate, yo coloqué por acá recomendaciones para corregir el conflicto con la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas con la autoridad es un desgaste para quien la vive. Es un desgaste pelear con un jefe, es un desgaste pelear, estar en conflicto todo el tiempo con el esposo, con el jefe, y no solamente es desgastante, sino que es limitante, porque va a haber un impacto en las relaciones, en tus relaciones, cuando hay todo el tiempo una pelea con la autoridad, va a haber un roce, y eso probablemente va a hacer que perdamos oportunidades, o sea que se van a limitar oportunidades, es limitante, ¿no? Razones por las cuales entregarle esta situación, si es tu caso, de conflicto al Señor, y poner delante de Él esta situación para que Él pueda ayudarte y trabajar, entender que es necesario reconocer las cosas y para poder hacerlas de otra manera, ¿no? ¿Ok? Entonces fíjate, yo coloqué por acá, déjate guiar entendiendo que cada persona tiene competencias, eso es muy importante. Hay jerarquías y no significa que uno sea mejor que otro, siempre habrá jerarquías, habrá competencia. Déjate guiar entendiendo que cada persona tiene competencia, siempre habrá jerarquías. Dale el lugar al otro y ocupa muy bien el tuyo. Qué maravilloso cuando nos dan nuestro lugar, lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Y nosotros lo asumimos con compromiso y con responsabilidad, pero qué bonito es cuando le damos al otro también el lugar que tienen, ¿verdad? Entonces entendemos que no tenemos que estar en todo, porque aquella persona se ocupa de algo y nosotros nos ocupamos de otra cosa, y así va caminando esta sociedad, esta vida, esta familia, este hogar, ¿ok? Si alguien ya lo ha hecho antes, fíjate, si alguien ya lo ha hecho antes y sabe cómo se hace, ¿por qué no puedo ensayar esa forma y después mirar si le quiero hacer una mejora? Ensayar aquellos que nos están recomendando. Si esa persona ya lo ha hecho antes, ¿por qué no ensayarlo? Y si más adelante queremos incorporar algo, pues perfecto. Bien, estamos hablando de cómo, de también que también esto es ser inteligente, así como te mencioné de Noé, inteligentes y sabios. Bien, y para cerrar, sí se puede preguntar, sí podemos preguntar, proponer, es decir, me gustaría hacerlo de esta forma, ¿qué piensas de esto? Pero sobre todo entender que la meta siempre debe ser ponernos de acuerdo con ese jefe, con esa autoridad, ponernos de acuerdo, unir visiones para hacer algo mejor, porque tú que me estás viendo tienes para dar, tienes para añadir, tienes para, claro que sí. Entonces se podrá siempre preguntar qué piensas de esto, ¿no? Y sobre todo entender que la meta siempre es ponernos de acuerdo, unir visiones. Esto me parece bellísimo, y qué importante, porque hay personas por ahí que parece que están siempre dispuestos al conflicto, siempre dispuestos a la pelea, cuando lo mejor es poder estar juntos y en armonía, como dice la palabra, unir visiones para hacer cosas buenas. Así que, señores, esta era la palabra que quería compartir con ustedes de Big Boss. El gran jefe es nuestro Dios, que siempre nos dará instrucciones y siempre querrá que podamos tomar, como Noé,
la decisión de llevarlas a cabo y de cumplirlas totalmente. ¿Ok? Entonces, bueno, también este mensaje es relevante porque necesitamos ser libres. Si hay un conflicto con la autoridad, necesitamos poder ser libres de esto y poder romper con esas limitantes que al final nos limitan, nos hacen que vayamos más lentos, más entorpecidos, ¿ok? Entonces, bueno, me gustaría que me acompañes a orar por un momento. Gracias a Dios por esta palabra, Padre. Ponemos delante de ti todo conflicto con la autoridad, Padre. Permítenos entender que tenemos competencias y que otros tienen competencias, y poder respetar y poder entender esos límites. Permítenos sobre todo, Señor, cuando tú nos encomiendes tareas, cuando nos encomiendes cualquiera cosa, Dios, poder llevarlas a cabo con obediencia y con entendimiento, con inteligencia, con sabiduría. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escucharme, gracias por estar por acá, y te invito a que veas los otros mensajes, ¿ok? Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte. Chao, chao, chao.